Lucas capítulo, dame un segundo, 46. Lucas 1:46. Lucas 1:46. Vamos a leer algunos versos, solamente como base, pero queremos ver más que esto. Cuando lo tenga, digan amén o diga algo. Lucas capítulo 1, verso 46 en adelante. Santo Dios. Amén. Viste, ya Sara está alabando a Dios. Así es que se hace. Y vamos a ver. Sí, tiene hambre y sed de justicia. Vamos espiritualizando todo, ¿eh? Amén. ¿Estamos ahí ya? Estamos entonces en Lucas 1:46 y luego continuamos en ese pasaje. Estoy buscando aquí, bueno, ok. Dice: mi alma engrandece al Señor y mi espíritu se regocija en Dios mi Salvador, porque ha mirado la humilde condición de esta su sierva. Vamos a dejarlo ahí. Aquí está hablando María, la madre de Jesús, no la madre de Dios como tal, y ella hace una exclamación de adoración, reconociendo su situación como pecadora y reconociendo a Dios como el Señor y Señor de señores. Vamos a orar. Señor, te damos gracias en esta hora. Te pedimos que a través de esta exposición que queremos dar, tú nos ministres luego a cada uno de nosotros. Y así, Señor, pues podamos entender algo de tu palabra y ponerla en práctica. En el nombre de Jesús. Amén. Tomen asiento, pero no se me duerman. Hermanos, en estos días hemos oído, por lo menos yo, no sé si ustedes están al tanto, de lo que está aconteciendo en esta temporada de Navidad. Y hay muchas malas noticias. Entre ellas, ya ustedes saben que lo que está pasando con el presidente de esta nación, donde está habiendo un impeachment que en español se traduce algo como residenciamiento. Eso lo aprendí hace un tiempito atrás, que esa palabra significaba eso, dado a lo que pasó en Puerto Rico. ¿Se recuerdan lo que pasó en Puerto Rico? Pues de ahí la aprendí. Yo estaba en Puerto Rico en esa época. Y residenciamiento es lo mismo que impeachment. Y saben todo lo que está aconteciendo y lo que va a continuar ya comenzando el nuevo año. Vamos a seguir con esa batalla. Y bueno, tenemos que orar. Tanto por el presidente como la Cámara y toda esta gente que va a estar litigando para que Dios haga su voluntad, que es la que va a prevalecer siempre ante todas las cosas. Pero son tiempos difíciles y esta es una de las circunstancias que estamos pasando en esta nación en esta temporada de la Navidad. También, no sé si están al tanto, que hace poco, no sé si me escuchan bien, hace poco, bueno, en esta misma semana o en estas semanas, ha salido una película muy blasfema, creada por personas, actores que son brasileños, y es una mofa, es una blasfemia de principio a fin contra Jesús, María, la escena de la Natividad y contra Dios mismo. En esta película que se está dando por Netflix, y no voy a entrar al detalle porque no es mi punto, ya hay una controversia entre cristianos que si cancelan la Netflix, que si no lo cancelan. El punto es que todos tienen que estar unidos en lo mismo. Esta es una blasfemia que se está haciendo en contra de nuestro Señor Jesucristo. Y en esta película los actores presentan a Jesús como homosexual.
y como que tenía relaciones homosexuales, que María era una marihuanera que fuma marihuana, y cada personaje lo peor que usted se puede imaginar. Y al final el novio de Jesús viene siendo Satanás mismo. Un enredo ahí, ya usted sabe, una mente depravada, una mente sucia, y estos actores han hecho esta película, comedia, sátira, y el pueblo cristiano está muy molesto con esto y ha hecho pues peticiones para que cancelen esta película o para que la remuevan de Netflix. Ayer miré Netflix y no la han removido. Y no la van a remover, muy probablemente. Son gente pagana, no le importa. El punto que quiero decir con esto es que mientras el pueblo de Dios está adorando y glorificando a Dios y reconociendo la Navidad, quien es Cristo, quien es Dios con nosotros, Dios encarnado, están otros blasfemos, pues con una actitud de blasfema, que lo que hacen es ponen por el piso lo que es Cristo, lo que es la deidad, lo que es el nacimiento de Jesús, María y todo lo demás. Dicho sea de paso, en la película también incluyen a José y todos los personajes con un énfasis negativo y blasfemo. Ahora, lo que yo quería tocar hoy y quiero tocar hoy, así que me pueden seguir en la Biblia si desean, o si no simplemente pues me siguen, porque voy a dar muchos versos, es la actitud correcta frente a la Navidad. Ya ustedes saben que hemos dado una serie de mensajes, exposiciones, para entender el origen de todo esto, porque esto no comenzó allí en Belén, esto no comenzó realmente ahí, esto viene desde antes, desde el Cristo preexistente, desde el Cristo eterno, desde el Cristo autoexistente, como hemos visto, y luego pues Dios creó el universo, como ya dije, el tiempo, y vino a hacerse hombre. Ahora, me parece a mí que debemos tener una actitud correcta en cuanto a esto, y en nuestras reuniones que vamos a tener en los hogares, con nuestras familias, con otras personas, deberíamos, aunque sea tomar un tiempo y por supuesto presentar y mostrar de qué realmente se trata esto, que no es de comer, de beber, de reunirnos y de hacer fiestas y de regalarnos y de poner un arbolito lindo de Navidad, que eso, nada de eso es malo. Pero es que si en todo eso no está el personaje principal, el actor principal, no estamos enfocados en lo que es realmente la Navidad. Entonces, ¿cuál debe ser la actitud o reacción correcta frente a la Navidad, o frente al nacimiento de Jesús en Belén, o frente a la encarnación de Cristo? Cuando hablamos de la Navidad, queremos hacer una referencia al nacimiento de Cristo, y el nacimiento de Cristo tiene que ver con la encarnación del Dios Todopoderoso, hecho carne. Estamos hablando de eso, de la encarnación. Entonces, para tener una idea, o para conocer precisamente, debo decir, cuál es la actitud que debe tener usted y yo como creyentes en esta temporada, pues sería muy bueno ir al tiempo que nació Jesús. Vamos a ver a los personajes que estuvieron ahí alrededor de ese nacimiento y cuál fue la reacción de ellos, o cuál fue la actitud que ellos presentaron. Y de esa actitud que vemos en ellos, es la misma actitud que debemos tener nosotros hoy, porque ese es el evento central que celebramos en esta temporada. Entonces vamos rápido y pueden anotar, porque es mucho lo que voy a decir. A ver, el primer personaje, que es Elizabeth. ¿Quién es Elizabeth? Elizabeth era la prima de María, quien era la madre de Jesús. En Lucas 1:39 dice: María se levantó y fue apresuradamente a la región montañosa, a una ciudad de Judá, y entró en casa de Zacarías y saludó a Elizabeth. Esto fue María cuando fue a visitar a Elizabeth y pues a su esposo Zacarías.
y la saludó. Dice el verso 41, estoy en Lucas 1:41. Y aconteció que cuando Elizabeth oyó el saludo de María, la criatura que tenía Elizabeth, que era Juan el Bautista, que iba a ser primo hermano de Jesús, la criatura que tenía 6 meses en el vientre de Elizabeth, la parienta de María, dice, la criatura saltó en su vientre y Elizabeth fue llena del Espíritu Santo y exclamó a gran voz. Aquí vemos entonces 2 personajes, a Elizabeth y al bebé, que se llenaron de alegría. Y el bebé estaba en la barriga, pero percibió que el otro bebé que estaba en la barriga de María, ¿quién era? El creador del mundo hecho carne. Eso, hermano, no me diga que lo explique, porque eso es algo que revienta la cabeza. Jesucristo, Dios hombre encarnado en la barriga, en el vientre de María. Y el niño lo percibió y dice que saltó en el vientre y Elizabeth fue llena del Espíritu Santo. El verso 42 dice, y exclamó Elizabeth a gran voz y dijo, bendita tú entre las mujeres, bendita el fruto de tu vientre. Hizo la pregunta Elizabeth, ¿por qué me ha acontecido esto a mí? Que la madre de mi Señor venga a mí. Hace una pregunta Elizabeth. Y dice el verso 44, porque aquí apenas la voz de tu saludo, María, llegó a mis oídos, la criatura, la que ella tenía, Juan el Bautista, saltó de gozo en mi vientre. ¿Qué le parece? Esa escena no era nada parecida a lo que estoy mirando ahora. ¿Que están todos ustedes ahí? Nada parecida. Había excitación, había alegría, había gozo, había reconocimiento. Nada a lo que estoy mirando ahora. El niño saltó de alegría y la actitud de Elizabeth fue una actitud de adoración a Dios. Entendía que ese bebé era el Señor, Dios encarnado. Vamos a ver a Zacarías. Tenemos 8 personajes. Quizás de aquí al octavo ustedes se anime y también se excite. Vamos para la segunda. Zacarías, el esposo de Elizabeth, que era sacerdote. Lucas 1:67. Y su padre Zacarías fue lleno del Espíritu Santo y profetizó diciendo, bendito sea el Señor Dios de Israel, porque nos ha visitado y ha efectuado redención para su pueblo. Zacarías tuvo la misma actitud, la misma reacción que su esposa Elizabeth y que su hijo que estaba en el vientre de Elizabeth. Dice que bendijo al Señor. Estamos viendo entonces una actitud de ¿qué? De reverencia y de adoración. Seguimos en Lucas 2, capítulo 13. Vemos entonces y pasamos a la escena de los ángeles. En aquel momento cuando los ángeles aparecieron, Lucas 2:13 al 14 dice, y de repente apareció con el ángel una multitud de los ejércitos celestiales. Usted se puede imaginar en ese momento ver una multitud de ángeles celestiales que venían a ¿qué? Venían a adorar y a hablar a los pastores. Dice que la multitud de los ejércitos celestiales alabando a Dios y diciendo, gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz entre los hombres en quien Él se complace. Vemos entonces la actitud de los ángeles, que es la misma, la de adoración. No sé si tienen calor o soy yo, pero cualquier cosa ya sabes. Cuarto, ya hemos visto entonces a Elizabeth, vimos a Zacarías, vimos los ángeles y queremos ver ahora entonces a los pastores de oveja. Vayan a Lucas
Todo esto está en Lucas. Lucas 2:28 dice, y los pastores, estos no son los pastores de iglesia, ¿viste? Estamos hablando de los pastores de oveja. Los pastores de oveja se volvieron glorificando y alabando a Dios por todo lo que había oído y visto, tal como se les había dicho por el ángel. Entonces vemos a los pastores con la actitud correcta que debe ser la de adoración. Ahora tenemos un personaje aquí llamado Simeón en Lucas 2:25 en adelante. Simeón, este anciano, este señor había orado, él deseaba tanto este momento que le había pedido a Dios que por favor le permitiera que antes que él muriera, él pudiera tener la dicha de conocer al Mesías prometido. ¿Y sabe qué? Dios le contestó la oración. Y Simeón en el Lucas 2:25 dice, y había en Jerusalén un hombre que se llamaba Simeón, y este hombre justo, piadoso, esperaba la consolación de Israel, y el Espíritu Santo estaba sobre él. Y por el Espíritu Santo se le había revelado que no vería la muerte sin antes ver al Cristo el Señor. ¡Wow! Movido por el Espíritu, fue al templo, Simeón. Y cuando los padres del niño, ¿quién eran los padres del niño? María y José. Los padres del niño Jesús le trajeron para cumplir por él el rito de la ley. Simeón tomó al niño en sus brazos y bendijo a Dios y dijo, escuche la exclamación que dijo él, ahora Señor, permíteme que tu siervo se vaya en paz conforme a tu palabra, porque han visto mis ojos tu salvación. ¿Quién era la salvación? Ese niño era la salvación del mundo, que crecería. Han visto mis ojos tu salvación, la cual has preparado en presencia de todos los pueblos, luz de revelación a los gentiles y gloria de tu pueblo a Israel. Ese niño alcanzaría el mundo entero, tanto judíos como gentiles. Ya están calentando. No sé si es el aire o están entendiendo. Ana. Vamos a la sexta persona. Estamos aprendiendo de ellos. La actitud que usted debe tener frente a la Navidad, al nacimiento de Cristo, a la encarnación. Ana, en Lucas 2:36, dice, y había una profetisa. Esta profetisa era Ana. Ana, hija de Fanuel, de la tribu de Aser. Ella era de la edad muy avanzada y había vivido con su marido 7 años después de su matrimonio. Y después de viuda, era una viuda, hasta los 84 años, tenía una edad más o menos como algunas personas aquí. No voy a mencionar las personas, pero ya se vendió uno, ya sé. Ana nunca se alejaba del templo, sirviendo noche y día con ayunos y oraciones. Esas ancianas que oran, que aquí hay algunas. Señor, trae más. Ancianas y no ancianas, olvídese. Y llegando Ana, en ese preciso momento, daba gracias a Dios, y hablaba de él a todos los que esperaban la redención de Jerusalén. Vemos una actitud de adoración en Ana también. Esta gente sabía, entendía que estaban presentes ante el Dios Todopoderoso encarnado, al niño Jesús, el Mesías prometido, desde Génesis 15, todo el Antiguo Testamento. Y estaban viendo con sus ojos el cumplimiento, hermano. Eso es algo grande, ¿vio? Ahora, vamos a seguir, porque Ana no es la única. Y todos estos personajes. Vamos al séptimo personaje que
que vemos aquí alrededor de este evento del nacimiento de Cristo. Los sabios o los magos. Mateo 2, verso 1 y 2. Dice, después de nacer Jesús en Belén de Judea, en tiempos del rey Herodes, y Herodes no era nada de bueno, he aquí, o sea, Jesús nació, el Salvador del mundo, bajo un reinado bastante terrible. He aquí, unos magos del oriente llegaron a Jerusalén diciendo, ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? ¿Cómo ellos sabían esto? Bueno, las escrituras lo habían profetizado. Y ellos pues, Dios le guió y sabían que había nacido. Y hace la pregunta, porque vimos su estrella en el oriente y hemos venido ¿a qué? A adorarle. Entonces esa estrella que vieron fue la que los guió para que fueran a ver al niño Jesús y lo adoraran, porque ellos entendían que era más que un niño, era Dios encarnado, iba a ser el Rey de Reyes y Señor de Señores. Ahora, algo curioso es que si leen un poquito más adelante, estamos en Mateo 2, verso 7 ahora, y es una cosa que a veces yo no entiendo, pero hasta los que no son creyentes pueden entender y comprender que Jesucristo debe ser adorado. Herodes era un malvado rey y quería liquidarlo. Pero mira lo que dice el verso, estamos en Mateo 2:7. Entonces Herodes llamó a los magos en secreto. Le dijo, ven acá, le voy a hacer unas preguntitas, o les voy a decir algo. Llamó a los magos en secreto y se cercioró con ellos del tiempo en que había aparecido la estrella. Porque la estrella era la que iba a guiarlos a donde estaba el niño Jesús, con María y José. Y enviándolos a Belén, el rey dijo, id y buscad con diligencia al niño. Herodes dice, mire, búsqueme ese niño. Vaya, díganme dónde están y búsquemelo. Y cuando lo encontréis, avisadme para que yo también vaya a qué. Vaya y le adore. Bueno, él no le iba a adorar, lo que iba a ir a ver si conseguía y lo linchaba. Pero entendía que si era rey, un niño que iba a ser rey, debía ser ¿qué? Adorado. Hasta las piedras hablan, hermano. Ahora vamos a ver entonces, y aquí vamos a detenernos un poquito más con detenimiento, al noveno personaje que está alrededor de este evento del nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. María. Vayan conmigo a Lucas 1:46 y manténganse ahí. María, la madre de Jesús. Y de Lucas 1:46 en adelante, ahí vemos lo que se conoce como el Magnificat en latín. El Magnificat es el himno de gloria que expresa María en cuanto a lo que aconteció con ella. Y vamos a ver el primer verso, en el verso 46, la actitud de María de adoración, o debo decir, la actitud de adoración de María. En Lucas 1:46, que ya leímos, y dice, mi alma, María le dice en esta expresión, en este himno, en este cántico de adoración al Dios Todopoderoso, esta jovencita de tan solo aproximadamente 13 o 14 años, que tiene en su vientre al Salvador del mundo, ella explota en una expresión de adoración y dice, mi alma engrandece al Señor, y dice, y mi espíritu se regocija en Dios mi Salvador, porque ha mirado la humilde condición de esta su sierva. Y aquí vamos a ver
al menos 4 características que se desarrollan en la adoración como modelo en María. Por lo menos 4 elementos hay aquí. Sigan conmigo. Primero, la actitud de adoración verdadera se inicia en el interior de nuestro ser. Ya entonces el próximo domingo van a cambiar las cosas, porque ya vamos a entender más la actitud adecuada. La actitud de adoración verdadera se inicia en el interior de nuestro ser. Eso es lo que vemos en María. Fíjense en la expresión de María aquí cuando dice mi alma y mi espíritu. Repito, María dice mi alma y mi espíritu. Aquí vemos a María que adora desde lo más profundo de su interior, desde lo más profundo de su alma, de su espíritu. Santo. Estos dos términos, alma y espíritu, se refieren a lo mismo y es una referencia al ser interior. Cuando hablamos del alma, cuando hablamos del espíritu, estamos hablando de ¿qué? Del ser interno, nuestro ser interno. Y es que la verdadera adoración se inicia y proviene del ser interior, de nuestra mente, de nuestras emociones, de nuestra voluntad. Cuando no hay nada ahí adentro, no sale nada. El tanque está vacío. Y a veces puede que salga una expresión hueca, falsa, hipócrita, que Dios no recibe. Mire lo que dice Juan. Jesús dijo en Juan 4:24, y esto es lo que Jesús quiere, nuestro Señor, de nosotros. Dios es espíritu. Dios es espíritu, y los que le adoran deben adorarle en espíritu. Santo Señor. Ya estamos encendiendo, oye, y no es el calor del... Dios es espíritu, y los que le adoran a Él deben adorarle desde su interior. Eso es lo que está diciendo. Mateo 15:7. Voy a dar un saltito aquí para dar un contraste. En Mateo 15:7 vemos a Jesús que les habla sobre la adoración, pero le da una referencia del Antiguo Testamento donde Isaías ya había citado, había dado, y Jesús toma esa referencia del Antiguo Testamento de Isaías para aplicarla al tiempo de él donde estaban los fariseos. Y mire lo que le dice y lo que nos dice a nosotros. Y aquí vemos el contraste de lo que es adorar a Dios desde nuestro interior, con nuestra alma, con nuestro espíritu, y lo que es simplemente traer una adoración a Dios, que no es adoración de la boca para afuera. Jesús dice en Mateo 15:7 a los fariseos: hipócritas, bien profetizó Isaías de vosotros cuando dijo: este pueblo con los labios me honra, pero su corazón, su ser interior, está muy lejos de mí. ¿Sabe que en un sentido es mejor que no hable, que no alabe a Dios y que no adore si realmente no está en su corazón? El problema es que si usted es creyente, todo el tiempo debe haber una expresión de adoración ante Dios. Porque lo que Dios hizo por usted no se queda en el pasado, sigue vigente hoy y seguirá vigente hasta la eternidad, porque lo que Dios le ha dado a usted es vida eterna. Y si usted no está agradecido por eso, por siempre, hasta que muera, hay que cuestionar si usted es creyente. Porque esa tiene que salir una expresión de adoración, de alabanza todo el tiempo. Eso es uno de los puntos que vamos a ver. Entonces, la adoración verdadera comienza y debe ser interna, desde el alma, desde el espíritu. Y María es un modelo de eso. Número 2, la adoración verdadera, además de ser interna del alma y del espíritu, es intensa.
es intensa. Fíjese en que María irrumpe en adoración y exclama en este verso y dice: mi alma engrandece al Señor y mi espíritu se regocija en Dios mi Salvador. María engrandece y se regocija. Aquí vemos la intensidad de la adoración. No es una cosita liviana ahí. Santo, aleluya, mi alma te engrandece, Señor. Me engrandece. Y tengo gozo. Tengo gozo. Hay cosas que no pegan, hermano. No pegan. ¿Sabes? Expresiones. Y lo que usted dice, tiene que, en inglés se dice, it has to match. Tiene que haber una expresión de adoración que engrandece a Dios y debe verse en su semblante, en sus expresiones corporales. De lo contrario es una cosita ahí por cumplir, por repetir y para estar unido al grupo. Pero no viene del corazón. Tiene que ser intensa. Por eso yo aquí, aunque me burlen, cojo mi cosita y le doy y hago todavía no he hecho la danza, pero estoy pronto por hacerla. Como David, ¿qué pasó con David? David danzaba, era un rey, eso era muy feo, un rey que esté danzando, eso se ve ridículo. Bueno, a él no le importaba, la mujer lo criticó, ¿no? Pero él más que rey era Dios. El rey de reyes era Dios, y David, aunque fuera rey, iba a danzarle a Dios y darle una expresión de adoración intensa. Lo mismo hizo María. Repito, María exclama y dice: mi alma engrandece al Señor, mi espíritu se regocija en Dios mi salvación. Y la palabra engrandecer significa literalmente hacer grande, magnificar, agradar. La palabra engrandecer viene de mega significa grande, magnífico. Y por eso que se le llama a esta parte de este capítulo el Magnificat. Es donde María engrandece a Dios, lo engrandece por lo que ha hecho con ella. Entonces, repito, engrandece significa literalmente hacer grande, magnificar, agrandar. Y figurativamente engrandecer significa ensalzar, exaltar, celebrar, estimar en gran manera, alabar, glorificar. Yo le puedo sacar un engrandecimiento a usted ahora mismo. ¿Cuándo engrandecen a Dios? Y todo el mundo, amén. Pero fue que se lo saqué, hermano. No salió. Tiene que salir, mira, tiene que salir. Yo me la puedo pasar todos los domingos, todos los viernes, todo el día que dé servicio con él. ¿Y a su nombre? ¿Y quién vive? Y ya usted sabe, eso suena muy lindo y eso llena los espacios del silencio. Pero a Dios no le llena nada, no le sirve, eso se cae. Hágalo de corazón, hermanos. Sigan el ejemplo de María, una muchachita de 14 años humilde, mira lo que hace. Intenso. Entonces, exaltar, celebrar, estimar, alabar o glorificar significa engrandecer. O sea, aprendemos aquí que la adoración de María fue intensa al engrandecer a Dios, al Señor, al magnificar, agrandar, exaltar, ensalzar, celebrar, alabar, glorificar al Señor, hermano. Digan que sea amén de corazón, ¿oyó? Esta es la adoración que debe salir de usted y de mí, los creyentes. Una adoración que sea intensa, que engrandezca al Señor, exaltándolo, magnificándolo, alabándolo, glorificándolo. Además, María engrandece y magnifica al Señor. No solamente hace esto, sino que además dice en el verso más adelante, que su espíritu se regocija en Dios su Salvador. Ella primero dice engrandezco al Señor, pero luego dice que se regocija en Dios. Wow. Y la palabra regocijar es una expresión de supremo gozo. Es que ella no podía retener el gozo que tenía de lo que Dios había hecho en ella.
Usted tampoco debe retenerse sobre lo que Dios ha hecho en usted. Dese una miradita, hermano, cuando usted esté despistado y esté frío, así como una cuajadera de hielo, que nos pasa todo, y nos ponemos bien amargados y bien mal agradecidos. Dese una miradita al pasado y mire de dónde Dios lo sacó. ¿Quién era usted? Las poca vergüenza que hacía, cómo vivía y cómo Dios de allá lo trajo hasta aquí. Y eso enciende la llama para lo que dice, wow, Señor, te doy gracias. Perdóname por ser tan sinvergüenza y tan mal agradecido y no darte adoración a ti que te mereces. Mira donde tú me has sacado y me has preservado y donde me tienes. Entonces, nuestra adoración debe ser intensa, engrandeciendo al Señor y regocijarnos en Él por ser nuestro Salvador. Eso es lo que vemos en María como modelo. Tercero, vemos aquí la adoración verdadera, además de ser interna, de ser intensa, debe ser habitual. Uy, esta es la que duele. Habitual. Esto no es hoy domingo, celebración de Navidad. No. Esto es un hábito que usted lo cultiva toda su vida. María no solo adoró al Señor su Salvador de forma interna e intensa en esta ocasión, sino que María vivía de forma continua una vida de adoración ante Dios. ¿Por qué usted cree que Dios la eligió? Porque simplemente los domingos era que venía y alababa a Dios o servía a Dios. Y luego pues el resto de la semana no hacía nada. No, María vivía una vida continua en su hogar, donde quiera que se movía, humildemente reconociendo a Dios. Lo mismo debemos hacer nosotros. Nuestra adoración a Dios debe ser igual. Debemos adorar a Dios de forma continua, habitual en nuestras vidas, a pesar de lo bueno y lo malo que nos acontezca. Yo sé que es difícil en lo malo adorar a Dios, pero debemos adorarlo porque Dios está trabajando en esos momentos. No entendemos por qué nos pasa y qué es lo que está pasando. No vemos y a veces podemos verlo más adelante y a veces no lo veremos hasta que estemos en el cielo. ¿Por qué? Pero Dios está obrando, como dice el cántico. Cuando Dios hace silencio es porque está obrando. Quédate quieto, que Él te está moldeando. Él está trabajando en algo en ti. Y entre más duro te pones, más tiempo se tarda. Así que ríndete para que ese trabajo quede completo a corto plazo. Debemos decir a las palabras que dijo David: a Dios he puesto siempre delante de mí. Por tanto, no solo debemos engrandecer al Señor y regocijarnos en Dios en ciertas ocasiones, sino nuestra adoración debe ser una práctica habitual. Esto es algo intencional. Ay, que estoy cansado. Ay, que no tengo ganas. Pues no, olvídate, sacúdete, porque esa es la carne que está en ti. La naturaleza pecaminosa que por supuesto está en ti, tú lucha con ella. Dale rienda y control al Espíritu Santo para que tome control sobre eso y tú alaba a Dios. Porque si vas a dejarte arrastrar por el deseo y la naturaleza pecaminosa, entonces vas a estar siempre siendo esclavo de ella. Y tú no eres libre en Cristo. No somos libres en Cristo. Pues tenemos que someter todos los deseos pecaminosos a Dios. Entonces, vamos al cuarto punto aquí que podemos ver a María como modelo. La adoración verdadera, además de interna, de intensa y de ser habitual, se muestra en la humildad. Hay gente que dice: yo soy bien humilde, yo soy una persona humilde. En el momento que tú dices que eres humilde, fallaste. Ahí muestra tu orgullo. Porque una persona que es humilde no se la pasa diciendo: ¿sabe qué? Yo soy humilde. No ves qué humilde soy. Yo soy una persona espiritual, ¿oíste? Cuidado conmigo. Yo soy una persona de oración, ¿oíste? Esas expresiones son de orgullo y no te das cuenta. Vemos en María, además de la adoración ser interna, intensa y habitual, muestra humildad.
Notemos la palabra de María en el verso 48. Estoy en Lucas 1:48, donde María dice la siguiente expresión: porque Dios ha mirado la humilde condición de esta sierva. ¿Qué será tan contraria a lo que pone hoy la Iglesia Católica a María? Que la exaltan como la Madre de Dios, como la Inmaculada, y la adoran. Qué contradicción a lo que la Biblia enseña. De María se habla muy poquito. Ni siquiera Jesús la mencionó mucho. Porque María era una persona humilde. Y aquí vemos entonces la expresión nuevamente: porque Dios ha mirado la humilde condición de esta su sierva. Estas palabras de María muestran el conocimiento de quién es Dios. Y ese es el problema primero que tenemos nosotros, que cuando no entendemos ante quién estamos, no lo reconocemos, le pasamos de largo. Somos ingratos, somos hasta blasfemos, hermanos. Pero cuando reconocemos que estamos delante de Dios y lo que Dios ha hecho, nuestra actitud debe de cambiar, va a cambiar. Y nuestra expresión de adoración va a ser genuina, va a ser voluntaria. Estas palabras de María muestran el conocimiento de quién es Dios y la falta de orgullo en ella. Muestra su sinceridad y falta de hipocresía. Ella era transparente y se expresó de esa manera. Su humildad era ante Dios. María reconoce su condición de pobreza social como su condición de pobreza espiritual. Socialmente María era una jovencita común y corriente de una aldea insignificante de Nazaret. Que hasta uno le preguntaron: ¿y de Nazaret? ¿De ahí qué puede salir de ese pueblito? ¿Qué puede salir del Bronx? ¿Qué puede salir de allá, de aquel lugar? Socialmente María era una persona común y corriente. Pero además, espiritualmente, María reconocía que era una pecadora y se veía a sí misma como la que era una sierva esclava. La palabra aquí que usa sierva cuando expresa el texto: porque Dios ha mirado la humilde condición de esta su sierva. Yo le he dicho a ustedes muchas veces que esa traducción en la Reina Valera y en otras no es la más correcta. La palabra original es doulos en el griego, y la palabra doulos significa esclavo. Ella reconocía que ella era la esclava de Dios. Todo creyente es esclavo de Dios. Es un esclavo voluntario que agradece, porque la esclavitud, y esto se lo expliqué una vez a Joana, se lo expliqué a ella y a otros. La esclavitud en el tiempo de Jesús y de Pablo y de los apóstoles no es la misma esclavitud que hoy entendemos que pasó aquí en América. No. En ese tiempo ser esclavo era una bendición, porque era tener un sustento seguro y era un esclavo voluntario. Algunos esclavos no se querían ir porque era una forma de trabajo y de servir. No es como en el caso de la esclavitud que conocemos acá en América, que era una esclavitud forzosa y a la fuerza y abusiva. Aquí se está hablando de ser un esclavo de Dios voluntario, porque le rendimos cuenta a nuestro Señor, nuestro amo, quien nos compró a precio de sangre, y le debemos todo y lo queremos hacer voluntariamente. María reconoce que ella es la esclava de Dios y quiere hacer la voluntad de Dios y lo que Él desea. Usted y yo debemos hacer lo mismo. Entonces nosotros también debemos reconocer nuestra pobreza espiritual como pecadores. Porque usted es un pecador, yo soy un pecador. Redimido, por supuesto. Pero la bondad de Dios que nos ha salvado del pecado y de la condenación. Aquí vimos estos 4 puntos de la adoración. Termino casi en el verso 48, y voy a leer del verso 48 hasta el 55 para casi concluir. Y aquí vamos a ver las razones o motivos para adorar de María. Vimos ya la expresión de adoración de
todas estas personas que rodeaban la escena de la natividad. Vimos a María cómo pues expresa esta adoración. Y ahora vamos a ver algunos motivos por la cual María adoró. María tenía un conocimiento bastante completo del Antiguo Testamento, aunque era una jovencita. Pero aparentemente era una jovencita que siempre estaba escuchando palabras de Dios, yendo a la sinagoga. Estaba al tanto. Y estas palabras que vamos a leer, podemos ver de ellas que ella entendía todas las obras que Dios había hecho ahí con su pueblo. Y esa fe, por eso era que estaba viva. Porque ella entendía estos testimonios que había pasado en el pueblo de Israel. Ella las guardaba. Dice el verso 48, Lucas 1:48, la segunda parte. María, pues he aquí, desde ahora en adelante, todas las generaciones me tendrán por bienaventuradas. El verso 49 es clave. Dice María, porque grandes cosas me ha hecho el poderoso Dios, y santo es su nombre. Hermano, si María, la que cargó a Jesús en su vientre, exclamaba en adoración de esta forma, hermano, nosotros tenemos que hacer igual. Porque grandes cosas me ha hecho el poderoso, y santo es su nombre. El verso 50 dice, y de generación en generación es su misericordia. Mire cómo María sigue exclamando, para los que le temen. Ha hecho proezas con su brazo, ha esparcido a los soberbios en los pensamientos de sus corazones, ha quitado a los poderosos de sus tronos y ha exaltado ¿a quiénes? A los orgullosos, a los humildes. Sigue María, a los hambrientos ha colmado de bienes y ha despedido a los ricos con las manos vacías, a los avaros. Ha ayudado a Israel, dice María, a mi pueblo, su siervo, para recuerdo de su misericordia. Cuando Dios hace una obra de ayuda al pueblo, en su familia, en su vida, no es para que se quede engavetado ahí, es para que se quede como recuerdo y usted saque siempre ese testimonio frente a sus hijos, sus hijas, sus familiares, el que no es creyente. Eso es lo que expresa aquí María. Y repito el texto. Y ha ha ayudado a Israel, su siervo, para recuerdo de su misericordia, para recordar de que Dios es un Dios misericordioso. Por eso le dije, volvamos un poquito atrás. A veces es bueno volver atrás y recordar de dónde Dios nos ha sacado. Sí, Señor. Y vemos la misericordia de Dios que ha sido hasta el día de hoy con nosotros. Amén. María continúa y dice, tal como dijo a nuestros padres, tal y como dijo a nuestros padres, a Abraham y a su descendencia para siempre. Dios había prometido un Mesías. Desde el Antiguo Testamento le había prometido a Abraham, a Moisés. Y María estaba viviendo en ese mismo instante el cumplimiento de toda esa promesa en su vida. ¿Cómo María no iba a adorar a Dios, hermano? María en el verso 46 y en el verso 47, en dos palabras, adora. Y vemos aquí el objeto de adoración de María. ¿Cuál es el objeto de adoración en María, en todos estos personajes que hemos visto? Y debe ser el objeto de adoración con nosotros. ¿Quién es el objeto? María dice aquí, al Señor mi Salvador. No el árbol de Navidad, no el regalo, no la comelata que vamos a tener, no la familia, no. Cristo. Ese era el objeto de adoración de María, como fue el objeto de adoración de todos estos personajes que hemos visto, hermano. Sí, Señor.
De eso se trata la Navidad. El objeto y centro de adoración de María fue su Salvador. María sabía que su Hijo salvaría a su pueblo de sus pecados, Mateo 1:21. María sabía que de ese niño sería grande, como vimos la semana pasada. Sería llamado el Altísimo, el Hijo del Altísimo, quien sería Rey de Reyes y Señor de Señores por toda una eternidad. Así que todos estos personajes, concluyendo que fueron testigos del gran evento, o del gran evento de la encarnación de Emmanuel, Dios con nosotros, nos enseñan cuál debe ser nuestra actitud frente a la Navidad, que es Cristo. Esa actitud que ellos demostraron y nosotros debemos demostrar en esta época navideña es la de adoración a Dios por el gran regalo que nos envió a Cristo Jesús nuestro Señor y Salvador. Vamos a estar de pies. Vamos a estar de pies, hermanos, y vamos a sacar un momentito de adoración para luego dar unas partes que están pendientes. Vamos a cantar este cántico que he sido movido a cantar con ustedes.